8 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso en Ampliación de Noticias, estamos viernes 3 de enero, estamos llegando al primer fin de semana de este año 2020 que ha empezado, bueno, el 2019 terminó tumultuoso, está empezando así también el nuevo año. Pero uno de los hechos que marcaron, Patricia, Fernando, los últimos días en la administración de Martín Vizcarra del 2019 fue la emisión de un decreto de urgencia para convertir en ley lo que en algún momento aprobó el Congreso disuelto en los últimos meses que tuvo de gestión. La ley de promoción agraria. Algunos criticaron que se mantuviera cierto régimen de excepción y más bien se ampliara a temas como el forestal y también el tema acuícola en nuestro país. La sorpresa positiva es que las debilidades de esta ley de promoción agraria, este régimen excepcional, era precisamente que los trabajadores no estaban suficientemente protegidos. Y eso cambió porque se ha hecho una modificación para la emisión de este decreto de urgencia. Bueno, está con nosotros para revisar este y el panorama complicado que se viene porque ya empezó la temporada de lluvias, dos exministros de Agricultura, Juan Manuel Benítez, buenos días, bienvenido, y el ministro José Manuel Hernández. Unas primeras palabras sobre este decreto de urgencia de promoción agraria, por favor, Juan Manuel Benítez. Sí, bueno, yo creo que era algo que esperábamos todos en el sector. Es evidente, son evidentes los resultados que ha tenido esta norma en el desarrollo del sector agroexportador. Y creo que ahora con buenas noticias, como lo ha señalado muy bien, porque una de las grandes debilidades y las críticas mayores iban precisamente sobre el tema laboral. Creo que la brecha se va cerrando ya entre de 15 días de vacaciones ahora tienen 30 días, como todos. Es correcto, así es, se ha hecho el ajuste también en CTS, en el sueldo mínimo vital, que en verdad en el campo, en promedio, la gente no gana el sueldo mínimo vital. Los que trabajan en el sector agroexportador están por encima del sueldo mínimo vital, y eso tiene que ver con una cuestión económica muy simple. ICA o Ahora la Libertad tienen pleno empleo. Eso significa que una persona tiene la posibilidad de ir a cualquier empresa con un sueldo mejor. Se los pelean en las puertas de las empresas agroexportadoras. Entonces, el hecho de que se dé esta señal de gobierno, de que se está tomando en cuenta la seguridad de los trabajadores, me parece muy bien. Y también pienso de que, de alguna manera, lo que hay que hacer ahora es promover que más personas se integren a este boom agroexportador. Ahí está el tema. Yo creo que el Estado ha hecho bien en dar esta norma, pero no hay que quedarnos de los brazos cruzados. Los pequeños productores de agricultura familiar... se convierten en medianos. Exactamente. Y eso va por el lado de la asociatividad especialmente. Juntarlos con empresas que ya tienen mercado, que tienen tecnología, que pueden dar asistencia técnica. Si los pequeños tienen tierra, tienen agua, entonces lo que hay que hacer es juntarlos. Y que esta ley más bien sea un gran paraguas para un desarrollo futuro de todos los pequeños también productores. José Manuel Hernández, sobre lo mismo primero. Sí, lo más importante de esto es que ya se aclaró el panorama. La agricultura, no solo la exportación, sino la agricultura tradicional, es una agricultura de largo plazo. Aquí alguna vez hemos dicho que si quiero cosechar tomates el mismo año lo puedo hacer, pero si quiero cosechar mandarinas, mangos, paltas, me puedo pasar 4 o 5 años recién y puedo cosechar. Por lo tanto, cualquier inversión desde hoy tenía que verse 4 o 5 años hacia adelante. Y se necesitaba una ley que permita la seguridad jurídica para los agroexportadores. Durante mi gestión se negoció con AGAP, que son el gremio representativo de los exportadores, se conversó mucho en mejorar la norma, se hicieron los planteamientos adecuados. Hoy día tenemos una norma y eso es importante porque cuando se empieza este gobierno se pone como meta llegar a 10.000 millones de dólares de agroexportaciones en el 2021. Entonces, este año hemos bajado el ritmo de crecimiento. Hemos crecido, pero no con el ritmo que se espera para llegar a los 10. El año pasado cerramos con un poco más de 7.000 millones. El 2018, perdón. Este año estamos casi en 7.500, de acuerdo a las cifras últimas. Hay que ajustar porque hay mucho todavía que no está contabilizado, pero ya nos quedan prácticamente 2 años y se bajó, como repito, el ritmo de crecimiento que venía de los años anteriores. Veníamos con ritmos bastante altos y se baja. Evidentemente, el inversionista necesita seguridad para poder invertir y en el agro de exportación la inversión es grande, no es una inversión pequeña. Eso nos va a permitir, como repito,
llegar a... Pero tenemos un problema, señores exministros. Sí. Este crecimiento que se ha tenido un poquito y que con esta ley que tiene muy buenos propósitos, incorpora mejoras, nos chocamos nuevamente con una temporada de lluvias que nos agarra sin haber hecho la tarea, porque la reconstrucción con cambios para lo del 2017, ese fenómeno del Niño, no ha llegado, no se ha terminado, se ha hecho muy poco. Sí, bueno, ahí creo que es evidente que las cifras no acompañan al gobierno, ¿no? No solamente en la parte política, en el discurso que fue muy interesante el 2017, la reconstrucción con cambios, esto no nos va a volver a pasar, no se condice con la realidad de la ejecución, ¿no? Si uno mira las cifras recientes, ve cómo ha hecho el ajuste casi sobre el final del año. La reconstrucción con cambios tenía más de 5.000 millones de soles presupuestados, hace una rebaja del techo, es decir, aparece ahora con un PIN, que es el presupuesto modificado, de 170 millones de soles, y aún así la ejecución no llega ni al 16%. Entonces, es un dato... Ese fue un mecanismo, perdón que lo interrumpa para comentarlo, porque decía, ¿cómo hacemos para mejorar el rendimiento en cuanto al gasto? Y en vez de mejorar precisamente la gestión y gastar eficientemente, dijeron, no, mejor recortemos el presupuesto para que parezca que hemos gastado más. Sí, tremendo eso. Y creo que en una proporción bastante notoria, ¿no? Creo que a nadie puede tapar el sol con un dedo, las cifras están ahí. Pero más allá de eso, yo diría, es estos cambios que han habido en la jefatura de la reconstrucción con cambios, ¿no? Y que han venido pues con una ejecución muy lenta, y esperamos que ahora, tiene ahora una nueva jefa, Amalia Moreno, espero que, ya que están importando este modelo panamericano, sea pues un relanzamiento de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y se hagan las cosas de aquí para adelante bien, porque hay que decirlo. Esto no es un tema de cifras de ejecución de gasto. Aquí está en juego vidas de personas, aquí está en juego propiedades. Lo que estamos viendo hoy día en Piura se pudo haber evitado. Esa inundación, que ha sido bastante grande, se ha dado porque no hay todavía el sistema de drenaje en la ciudad. Y es algo que estaba programado desde el 2017. Y nos han dicho que los expedientes técnicos van a estar listos en julio del próximo año, recién, después de lo cual tomará un año para construirlo. Y no van a estar listos los expedientes técnicos en junio, porque todavía no se terminan los planes integrales. O sea, los planes integrales, de acuerdo a cómo van, no creo que se terminen antes de marzo o abril del próximo año. Y recién a partir de 21. ¿Por qué se demora tanto algo que es tan obvio? Mire, Ministro de Agricultura. Hay varios temas ahí. Un aspecto fundamental en este tipo de problemas, solucionar este tipo de problemas, es el conocimiento de lo que significa obras de control de inundaciones. Nosotros en Perú tenemos muchísima experiencia en este tipo de cosas. Pero ¿qué ha ocurrido? Que en los últimos años la gente con experiencia ha ido siendo sustituida por otra gente que en este caso no ha dado la talla para trabajar en estos aspectos. Son problemas específicos. Nosotros tenemos inundaciones desde que tenemos uso de razón. Entonces, todos los años hemos ido aprendiendo algo. Y cada vez que hemos aprendido, en vez de aplicar y corregir los errores que cometíamos, hemos ido tratando de enmendar la plana e inventar otras cosas. Ese es un tema. El otro tema es la capacidad de gestión a nivel regional y local, que también es muy baja la capacidad, y no solo viene por los cambios de los alcaldes o de los gobernadores hace un año, no es solo por eso, sino ya de varios años atrás la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales es baja. Y la de Piura particularmente baja. Es muy baja realmente la ejecución. Pero y ahí hay dos cosas que si me permites, Padre, hay dos cosas que vale la pena digamos que nuestros televidentes lo aprecien. Una cuestión es la inversión, que es lo que se ha criticado del maquillaje de las cifras que se ha comentado ayer, que ha sido muy criticado el día de ayer, que es la inversión normal, la inversión en carreteras, en puentes, en hospitales, en escuelas, en proyectos de riego. Esa es la inversión normal. Y otro presupuesto aparte es el presupuesto de la reconstrucción, que lo maneja el Fondo para Atención de Desastre, que es el FONDES. Ahí, por ejemplo, desde el año 2017 al 2019 se ha gastado menos del 23% de la cifra que tenemos asignado de los 25.655 millones para atender lo que fue el fenómeno del Niño costero. Ahí es muy baja el nivel de ejecución.
Pero además hay otro presupuesto, que es el presupuesto rutinario, que está en el 068, que es el programa de reducción de riesgos. Pero ese es ejecutado menos del 50%. Le vamos a pedir, señor Benítez, que nos lo explique después de la pausa, porque lo cierto es que este es un análisis que creo que hacemos todos los años, ya ni decirlo, creo que todos los meses, y algo se tiene que hacer al respecto para mejorar la burocracia. Nos acaban de decir que estamos iniciando la prevención cuando ya empezaron las lluvias. ¿Qué puedes prevenir con la lluvia sobre la cabeza? Vamos rápidamente. 8:48 minutos. Estamos conversando con dos exministros de Agricultura, el señor Juan Manuel Benítez y el señor José Manuel Hernández, los dos exministros de la época del señor Ollanta Humala, que tienen amplia experiencia sobre lo que fue la prevención. Y recordemos además que uno de los sectores más afectados en las épocas de los desastres naturales es la agricultura, porque lo primero que se llevan son los campos, los sembríos. Y estamos justamente hablando de la incapacidad de gasto y de ejecución. A veces decimos, hay plata y no se gasta, y yo a veces pienso mejor que no se gaste si se va a gastar mal, porque esa es plata que nunca vas a poder recuperar. Les pregunto, ustedes han sido ministros, ustedes han tenido que gestionar equipos humanos, no es igual el gobierno central que los gobiernos regionales, pero ¿qué pasa con una burocracia calificada que finalmente es lo que sostiene los cambios de gobiernos, de alcaldes y de autoridades en todas partes del mundo? ¿Qué está pasando con nuestra burocracia en el Perú? ¿Qué pasó con Servir? ¿Por qué no terminó de tomar la fuerza que se necesitaba para colocar a gente capaz en puestos claves? Mira, yo creo que aquí ha habido un tema que se repite lamentablemente, que es que una vez que cambia el gobierno, los funcionarios son diezmados, ¿no? Entonces, toda esa capacidad técnica, toda esa experiencia, toda esa formación que ha habido de cuadros técnicos se pierde. Volverla a construir es complicadísimo. Más aún cuando tienes esta inestabilidad en la que hemos tenido 4 o 5 ministros de Agricultura y ni hablemos de otras carteras. Sí. Entonces, es mucho más complicado. Entonces, ahí hay que tener claro de que, como dices bien, Servir y cualquier mecanismo que permita tener equipos técnicos estables le va a permitir al Estado dar respuesta al ciudadano. Y además con elementos de control objetivos, es decir, no solo poner al funcionario, sino que Servir vea pero ahí si tenemos, cumplió o no cumplió, pero ahí tenemos otro tema, y no es una crítica a lo que está haciendo la Contraloría, pero me parece que todo este problema que hemos tenido con corrupción ha hecho que los controles hoy día sean excesivos en muchos casos. O mal orientados. Mal orientados. Y lo que está generando es una parálisis de la burocracia. Eso también hay que decirlo. Los cuadros técnicos pueden estar, pero muchos están asustados. Prefieren no hacer nada que meterse en problemas después. Vamos a poner un caso, y lo comentábamos ahora en la pausa. Está bien los planes integrales, es correcto. Se están haciendo los estudios y eso va a determinar una cantidad de obras que al futuro, vamos a ver cuándo, van a proteger a las ciudades y a los campos. Pero un tema que era prioritario, y nadie me va a poder negar eso, es el drenaje de Piura. Ese debió estar desde el primer día encargado de los estudios. Y sin embargo... ¿Qué tan complicado es hacer el drenaje de una ciudad en un mundo en donde se hacen túneles que atraviesan océanos? Okay. Mire, para empezar, existe y existía ya hace más de 6 años un expediente de drenaje pluvial de la ciudad de Piura. Yo he revisado... He sido, antes de ser ministro, gestor para que puedan apoyar esos proyectos. Como ministro puse en evidencia que existía, por lo menos para empezar algo, pero a veces alguna gente que no tiene experiencia comienza haciendo un diagnóstico que en este caso ya era evidente que estaba ahí, y luego haciendo un plan, y luego priorizar proyectos, y después de priorizar el proyecto recién hacer los expedientes. Lo que nosotros, y en mi caso yo planteé siendo ministro de Agricultura, era empezar por las obras que son prioritarias, porque si vamos a hacer un plan como planteó Economía y que después la Autoridad para la Reconstrucción la llevaba adelante, nos vamos a demorar un año y medio en saber qué vamos a hacer, y con muchos criterios teóricos. En cambio, el drenaje, los diques... Trujillo, la quebrada de San Ildefonso, la quebrada de San Ildefonso, van 3 años. Era cosas que son evidentes, ya no necesitas llenar de papeles ni de estantería, ¿no? Con estudios, planteamiento, porque y viene un que ejecuta, una empresa supervisora,
supervisor de la entidad, y se pasan haciendo observaciones de Se observaciones. plantea que para la reconstrucción se imite, por ejemplo, el procedimiento de los panamericanos, que no está mal y me parece una buena idea para resolver lo urgente, pero esa es la claudicación absoluta de que no sabemos hacer las algún día cosas. vamos a poder hacer nosotros las cosas. O de que no sabemos o de que no queremos hacerlas porque no queremos tener problemas. Entonces mejor que lo haga otro. Es así, claro. Pero, porque ahí aplicamos una norma diferente. Así los panamericanos se han llevado adelante con un acuerdo de gobierno Guaviare. A veces se habla de PMO. La importancia no es el PMO. El PMO es la herramienta. Lo que importa ahí es el acuerdo de gobierno que es con una norma específica. Pero no puede ser que tengamos que ir gobierno a gobierno para, por ejemplo, el drenaje de una ciudad. Fernando, Patricia, por Dios. Pero miren, cualquiera sea el método con tal de que se haga, lo que importa que el gato caza al ratón, sea blanco o negro. Así es. Y la persona que es la jefa de la autoridad, la cuarta jefa, viene de los Juegos Panamericanos. Por eso nos han aplicado esta metodología con éxito. Pero para compartir el debate, una cosa es cuando tienes que hacer algo que efectivamente es urgentísimo. Claro. Pero si no, ¿cómo construimos burocracia y cómo construimos a largo plazo? Porque no solo vamos a tener este problema, siempre lo vamos a dedicar a, si es que se puede siempre poner en manos de terceros, bueno, pues ya, está bien. Pero hay un cambio significativo en no sé si eso es posible, pregunto, ¿no? Y que hay que reconocerlo también, porque los jefes anteriores tenían la práctica de ser prácticamente mesepartes y andar repartiendo cheques. Así es. Hoy día Amalia creo que está asumiendo una actitud un poquito más valiente, es decir, vamos a ser nosotros la unidad ejecutora y nosotros vamos a dar la cara. Eso me parece que es muy importante resaltar también, que desde el principio debe ser así. Yo creo que la autoridad debió de frente hacer las obras más importantes y en todo caso compartir los recursos para las cosas más urgentes, pequeñas, con las municipalidades especialmente. Pero no, como dijo hace un rato también José Manuel, empezaron a repartir los cheques y lo único que hicimos es transferir el problema. No estén tan de acuerdo ustedes dos como la pareja que estuvo antes que ustedes. Ustedes son piuranos. Se gastó 300 millones de soles para descolmatar el río Piura. ¿Sirvió o no, señor Benítez? Porque eso se hizo bajo los... Sí, hay muchos que dicen que no estuvo bien hecho. Vamos a hablar sobre eso. Se gastó demasiada plata en eso inútilmente. Permítame explicar un poco sobre eso. Hay varias etapas en una atención de emergencias. Una que es la previa, que es la prevención. En prevención lo que uno tiene que hacer es precisamente limpiar los cauces de los ríos, porque lo que no sabe mucha gente es que el río Piura es un río muy plano. ¿Qué significa eso? Que los líquidos vienen con muy poca velocidad. Cuando tienen poca velocidad, la arena, lo que traen se asienta, colmata el cauce. Por lo tanto, cabe menos agua en el cauce del río. Entonces, una avenida pequeña se desborda. Si tú limpias el cauce, entonces le das capacidad hidráulica. Significa que más líquido recorre por el cauce del río y eso llega hasta el mar. Si no limpias un río, comparemos con la situación en el 2015. En el 2015 ese río estaba colmatado y con menos de 600 cubos prácticamente se nos estaba desbordando en el Puente Independencia. Cuando hemos limpiado el cauce, ojo, se desborda el río Piura con más de 3.500 metros cúbicos por segundo. Es decir, ese río no daba más. Y lo sabe José Manuel, si ese río vuelve a traer 3.500, no lo para nadie. Es la verdad. Por eso hay que hacer obras en la parte alta. Pero nosotros tuvimos 4 meses para hacer prevención. Y en 4 meses es imposible hacer obra definitiva. Pero la gente del norte sabe que se tiene que hacer trabajo en la parte alta. Pero hoy día han tenido los recursos, han tenido 3 años para hacer esa prevención y todavía no está hecha. Ya, entonces en ese sentido en ese caso tiene sentido que entre una lógica como la de los panamericanos. Sí, claro. En eso tiene mucho sentido. Ahí, ¿no? Por ejemplo, hay una actividad, como dice Juan Manuel, que es la de colmatación, que mis paisanos criticaban mucho cuando se hacía la colmatación, porque decían, hay que hacer los diques, recuerden ustedes, hay que hacer los diques, pero no había ningún expediente para hacer diques, el río había quedado totalmente colmatado. Después del fenómeno del Niño Costero, por el Puente de Independencia, que ha mencionado Juan Manuel, por el Puente de Independencia no pasaban más de 250 metros cúbicos. Si ustedes recuerdan, en el verano del 2019, todo el mundo comenzó a preocuparse de cuánta agua pasaba por el río Piura. Inclusive una ministra que con muy mala experiencia pidió que se evacúen Curamori y la Unión Sechura sin saber dónde quedaba ni la Unión Sechura, ¿no? Los distritos. A mí me llamaron de la prensa de Piura y le dije, no se preocupan, por ese río no van a pasar 250 ni 300. Tiene capacidad hoy de pasar 2.000 o 2.200 metros cúbicos sin ningún problema. ¿Cuánto pasaron? 1.900 metros cúbicos sin ningún problema. Y antes de la descolmatación, ¿cuánto era lo máximo que podía pasar? 250 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Los piuranos conocen muy bien.
Desde la presa Los Ejidos hasta el nivel del mar hay 27 metros de diferencia. 27 metros. O sea, ¿Cuántos poquísimo. kilómetros tenemos? En 27 metros, casi 68 kilómetros. De Chosica, ¿cuántos kilómetros tenemos acá? ¿Y cuánto es la diferencia? ¿Ya? Entonces, por eso es que en Piura hay mucha colmatación. 800 metros de diferencia para 40 kilómetros. Entonces, por eso es importante hacer la colmatación todos los años. Es más, la Ley General de Aguas establece como una obligación hacer todos los años los procesos de limpieza y encauzamiento de los ríos. Río Piura, Río Tumbes, Chancay La Leche, todos esos son ríos de poca pendiente, entonces se tienen que limpiar todos los años. Pero obviamente, si no hacemos buenos diques, no hacemos pozas disipadores, no hacemos diques en la parte, media o alta, no hacemos represamiento, Entonces, no hacemos es suficiente forestación, hacer descolmatación entonces en todo ese eso viene y se deposita Es un abajo. sistema. Entonces, que no se hace. eso es lo que no se ha hecho. Y en los 3 años tenía previsto. El sector agrario durante mi gestión fue el único sector que hizo un plan de reconstrucción. Fuimos el único ministerio que presentó un plan de reconstrucción sectorial. Pero hablaba lamentablemente, una vez que salimos, yo creo que ni siquiera está en los anaqueles el plan. Y hablábamos un poquito de las etapas, ¿no? Entonces viene la prevención. Ahora, cuando ya estás en una emergencia, hoy ya no puedes Ya, hacer no, prevención. ya, ¿para qué? No, Hoy ya que lo estás tienes que hacer es previniendo. tener una buena alerta temprana. Y eso tampoco, lamentablemente, todavía no está completo. Entiendo que INDECI está trabajando en eso, el general Chávez está haciendo una magnífica gestión, pero necesitamos avanzar más rápido en eso. La alerta temprana salva vidas. Porque si no tengo las obras listas, por lo menos puedo poner a buen recaudo a las personas. Eso es fundamental también en el país. Si la naturaleza va por su cauce, tengo las obras, y además alerto a las personas con anticipación, no debería tener problemas, como los terremotos en Chile, que ustedes han visto que la alerta temprana salva muchas vidas. Aquí estamos todavía atrasados en esa parte. Y ya lo que sigue Es más, hay algo a diferencia de un terremoto, que un terremoto te sacude y no lo puede predecir. El río en Piura, en Tumbes... Sabemos cuándo. ¿Sabes Sí, claro. cuántas horas va a demorar desde que llueve arriba hasta que está en... ¿Y en qué Vamos, temporada va a caer? Se Vamos sabe a- perfectamente. Así que agua anunciada no mata gente, no debería matar gente y hay que hacer algo al respecto. Nosotros son las 8:59 minutos. Les agradecemos muchísimo, ha sido muy constructiva esta charla. Ojalá que no quede en una charla, ojalá que algo de lo dicho acá se aplique por el bien. Y que se escuche quienes conocen la zona. Así es, por el bien de todas las personas que están en este momento en situación vulnerable. Pero hoy día tienen un ministro de Agricultura que conoce la zona, que conoce de Así es. ríos y que tiene mucha experiencia bueno. en el tema, y eso es muy bueno. Muy bien. Muchísimas gracias, señores. Tenemos que hacer nosotros una pausa, revisamos titulares, volvemos de inmediato con más aquí en Ampliación de Noticias de RPP. Confianza por todos los medios.